Hola, buenas noches a todos. Eh, Vi que hay en varios sitios, o sea, últimamente hay mucha inmigración de argentinos que están viniendo para aquí, para Brasil. Existen innumerables dudas al respecto de varias cuestiones, cuestiones de migración y otras cuestiones que tienen que ver con el día a día, sobre la forma de cómo eh, instalarse, digamos, aquí en Brasil. Eh, con respecto a la parte, digamos, que se refiere a cómo hacer la residencia, ese no, o sea, no voy a tratar en ese momento ese asunto porque eh, es un tema específico que requiere, digamos, otro tipo de atención. En ese momento voy a centrarme más en una cuestión que es eh, la de un punto que piden últimamente en algunos sitios la Policía Federal, es que se compruebe cuáles son los medios lícitos que uno va a tener para subsistencia aquí en Brasil. Y ahí uno se encuentra con que eh, estoy llegando a Brasil, no sé cómo voy a hacer sobrevivir o qué voy a hacer. Bueno, ahí es una cuestión que uno tiene que hacer primero un plan previo de cómo migrar. Entonces esto no es algo simple, esto es algo que requiere un poco más de tiempo y un poco más de cuidado y atención en determinadas cuestiones que pueden ser una problemática en el futuro. Entonces, si queremos migrar, tenemos que tener bien claro lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y cuál es la manera correcta de hacer las cosas de manera que no tenga ningún tipo de problema y que no me perjudique en el mediano o largo plazo. Entonces, si yo voy a mudar para Brasil, lo que necesito es entender primero qué voy a hacer en Brasil. O sea, ciertamente algún tipo de actividad económica, legal, obviamente, pero dentro de ese lec de cuestiones que hay. O sea, ¿cuál sería, digamos, la forma en que podría realizar esta cuestión, considerando que la mayoría, o sea, no todo el mundo tiene recursos suficientes como para poder encarar o habilitar una actividad económica en una forma societaria predeterminada? Por ejemplo, existe aquí en Brasil algo que se llama microemprendedor individual. Microemprendedor individual es una figura que fue creada por el gobierno de la República Federativa de Brasil, que lo que hizo es intentar llevar todas aquellas profesiones que eran informales, los vendedores ambulantes, los vendedores que están en la calle, a llevarlo, digamos, de alguna manera a registrarlo de una forma. Y este registro lo que hace es eh, sirve, digamos, como base para estadística para poder saber, digamos, quiénes son las personas que están desarrollando algún tipo de actividad, y por eso ellos tienen que pagar un valor que es muy pequeño, es casi simbólico, de aporte a la previdencia social, que para jubilarse, y un valor mínimo que se paga para la Secretaría Estadual de Tributación de cada uno de los estados, y en su defecto para aquellos que prestan servicios para las municipalidades. Eh, el valor en ronda en aproximadamente 60 y algo y pico de reales. Eh, Ese valor ya es incluso, digamos, todos esos impuestos que acabo de mencionar. Eh, entonces, la cuestión es saber primero cuál es la actividad y si esa actividad tengo permitida ejercerla bajo la forma de MEI. Primero tenemos que considerar, o sea, qué es lo que significa ser MEI. MEI significa ser, estar, digamos, dentro, ejercer una profesión de forma regular y a través de la constitución de una persona jurídica que va a ser realizada mediante, digamos, ese tipo de forma legal que el gobierno le dio, digamos, a este tipo de profesiones. En realidad no son profesiones, son actividades. Entonces, no todas las actividades pueden ser desarrolladas mediante MEI, no, eso realmente es negativo. No todas las profesiones. ¿Y cuáles son los requisitos para ser MEI o quién no puede ser MEI? Bueno, quien no puede ser MEI son aquellos que son socios, participan en sociedades también como administradores, no pueden abrir un MEI. O sea, quien puede abrir un MEI es una persona física que no sea empresario, que ya no tenga constituida otra persona jurídica,
y también que no sea una de las profesiones que como abogado, médico, nutricionista, consultores, psicólogos, ingenieros, jornalista, publicitario, administrador, estos no pueden entrar dentro de esta modalidad de ley, de MEI. Entonces, ¿qué otra característica tiene el MEI? El MEI tiene una característica de que puedo tener un facturamiento anual hasta 81.000 reales. Es decir, haciendo una media de 12 meses, yo podría facturar, digamos, mediante MEI, 6.750 reales. Entonces, 6.750 reales es por mes que podría facturar. Ese es mi límite mensual. En algunos casos se puede exceder un poco, bueno, pero son casos particulares que hay que verlo puntualmente. Pero eso en media, o sea, y otra particularidad que tiene el MEI es que solamente se puede contratar un funcionario. No hay posibilidad de tener 2 o 3 funcionarios, no existe eso. O sea, para poder ejercer otro tipo, una actividad que me dé más libertad y que me permita tener más funcionarios, que permitan incrementar mis ventas o mejorar mi negocio o ser más eficiente para prestar mi servicio o vender mis bienes, lo que puedo hacer es una microempresa. Microempresa es diferente de microemprendedor individual, son totalmente diferentes. Entonces, la microempresa puede tener diversas formas societarias. O sea, puede ser una microempresa, puede ser una empresa, puede ser estar de forma, desde el punto de vista tributario, puede ser registrada como una sociedad limitada, puede ser también como una empresa, empresario individual, una EIRELI, que más o menos son similares, solo que una es empresa de responsabilidad limitada, empresa individual de responsabilidad limitada, pero para constituirla tiene una particularidad que preciso integralizar 100 salarios mínimos. El salario mínimo aquí en Brasil en 2020 está 1.045 reales, así que bueno, ahí hagan el cálculo de cuánto necesitan de capital para poder formar una EIRELI. Más si no hay capital, se puede hacer y no hay socios, se puede hacer un empresario individual. Otra forma societaria es la empresa limitada, como la SRL que existe en Argentina. Bueno, acá se llama una sociedad limitada. Después, bueno, sociedad anónima, los otros son similares, pero en líneas generales son estas las que podemos utilizar para hacer una microempresa, y puedo contratar hasta 10 funcionarios estando dentro, digamos, registrados como microempresas. Después de ahí ya pasa para otra empresa de pequeño porte, y bueno, en fin, pero básicamente es eso. Si mi actividad estoy dentro de las actividades habilitadas para MEI y necesito para ejercer mi actividad un funcionario y mi facturamiento es hasta 81.000 reales, estoy consiguiéndome encuadrar dentro del MEI. Si mi actividad no está dentro del MEI, o es alguna de las actividades que ya mencionamos, que administrador, médico, abogado, contador, psicólogo, en fin, etcétera, esas otras profesiones que no están contempladas con el MEI, entonces eso queda fuera. O se puede ser autónomo, emitir facturas como persona física, o se puede constituir una sociedad o ser empresario individual. Entonces, básicamente, esas son las cuestiones básicas que precisan conocer para prácticamente comenzar a pensar cómo organizar la forma de cómo van a ganarse la vida cuando lleguen acá a Brasil, que es importante tener en cuenta ese tipo de cuestiones para poder ya ir pensando previamente cómo es que van a desarrollar su actividad y cuál es la que mejor la que mejor se ubica dentro de las actividades y del volumen de negocio que ustedes quieren hacer. O sea, obviamente que hay negocios más grandes que existen otros tipos de calificaciones y clasificaciones. Pero bueno, resumiendo va a ser eso. O sea, microemprendedor individual se va a pagar apenas por mes un valor fijo que incluye previdencia social, impuesto estadual, impuesto municipal, todo junto. Después, el resto de los otros, como microempresa, microempresa ya entra, digamos, dentro del
de la bola de empresas normales que pueden ser simples nacional, que sería algo más o menos equivalente como el monotributo, que simple nacional hay una escala de lo que se factura. A diferencia del monotributo, vos en simple nacional, si vos no facturas el mes, vos no pagás impuestos. O sea, no hay un mínimo de impuesto a pagar en simples. Vos vas a pagar en una escala que salta de 180.000 en 180.000. Entonces, de 0 a 180.000, vos vas a pagar, por ejemplo, un porcentaje de 6% del facturamiento que tengas, vas a hacer una sola guía y vas a pagar esto. Esto considerando que vos no tenés empleados. Esto considerando que vos sos una microempresa y vos facturás hasta 180.000 por mes. Y el cálculo de esos 180.000 por mes es un cálculo que se hace de los últimos 12 meses, o sea que cada mes va a ir quedando el mes más antiguo afuera del cálculo. Entonces todos los meses va corriendo los últimos 12 meses, después pasando otro mes, los últimos 12 meses menos el mes más antiguo. Y así va haciendo el cálculo automático de la suma de los facturamientos. Si ya superaron, digamos, en el sexto mes, ya superaste de 180.000, ya pasás para otra faja que va de 180 a 360. Y ahí va. Eso sería más o menos un resumen simple nacional. Después está lucro real y lucro presumido. Lucro presumido, el fisco estima que vos tenés un lucro de tu actividad, tu facturamiento del 32%. Y sobre eso calcula que vos vas a calcular los impuestos necesarios que vas a pagar. Son varios impuestos, impuestos a las ganancias y otros impuestos propios aquí de Brasil, que después, bueno, podemos ver en detalle. Pero más o menos la alícuota que se estima es más o menos en media, 16% aproximado de lo que vos podés pagar con lucro presumido. Después tenés lucro real. Lucro real es el cálculo que va a salir del lucro que vos tenés, el lucro, digamos, contable. Entonces, para simplificar, o sea, que vos facturaste un valor X y tenés tantos de gastos, entonces vos vas a determinar tu lucro líquido. Entonces, sobre ese valor, o sea, eso más o menos a grandes rasgos. Sobre el valor realmente el lucro que vos tengas real, sobre eso se va a calcular los impuestos. Pero este tipo, digamos, de cálculo de impuestos, lucro real, es un poco más específico y más detallado. Entonces, por lo tanto, o sea, los costos son otros, son diferentes. Entonces, básicamente, esas son las cuestiones que podrían llegar a tener, digamos, estas dudas. Bueno, básicamente esto es lo que vamos a tratar hoy. Entonces espero que le haya interesado un poco esta cuestión y bueno, cualquier cosa, cualquier duda, anótenla y bueno, después vamos a pasar los contactos para que ustedes puedan preguntar cuáles son las dudas que van surgiendo, a ver si las podemos tratar de manera general para poder por lo menos, o sea, tener un norte para donde dirigirnos y no irnos ciegos a un nuevo sitio donde todo es diferente, la legislación es diferente y todo lo que envuelve, digamos, una mudanza de un país para otro es una cuestión que hay que tratarla con mucha responsabilidad y mucho cuidado. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Chao.